Queridos posibles lectores, muchísimas gracias por estar ahí. No sabéis hasta qué punto necesitamos a los lectores para no volvernos locos, o sea que gracias por leer. Y aquí tenéis mi último libro, que la verdad es que lo he escrito con una pasión que hacía tiempo que no sentía, porque lo he escrito un poco como volviendo a la ilusión por la escritura de mis 14 años. O sea que es un libro en alguna medida inocente, pero en alguna medida muy maduro, porque también lo he escrito con todo lo que sé de carpintería narrativa y con todo lo que sé como persona, ¿no? Con todo lo que he aprendido en la experiencia de la vida. Así que, bueno, pues aquí está esta historia, esta aventura que une la inocencia y la veteranía y que espero que os emocione un poquito, siquiera a mí a ratos me ha emocionado escribirlo, y que os divierta, porque me he divertido mucho haciéndolo. Lágrimas en la lluvia es un libro de aventuras, es un libro de búsqueda de uno mismo y de búsqueda del sentido de la existencia. Es un thriller existencial, y es una novela sobre la tragedia básica del ser humano, que es la de tener tantos deseos y tan pocas posibilidades de cumplirlos, tantísimas ganas de vivir y una vida siempre tan breve como un parpadeo, ¿no? Es una novela que tiene todos los ingredientes de todos mis libros. En realidad, pues están los personajes heterodoxos que se van juntando y que al final resultan ser pues mucho más válidos que los personajes supuestamente ortodoxos y normales, dicho entre comillas, ¿no? Luego es un libro de supervivientes, siempre escribo historias de supervivientes. Es una historia que se desarrolla en el año 2109, es decir, dentro de 100 años, y en Madrid, además, ¿no? En un Madrid reconocible pese a los cambios, y es que ese es el quid de la cuestión. Yo he querido hacer con este libro, pues, uno de esos mundos fantásticos o de ciencia ficción, incluso si quieres decir, que son aparentemente distintos, pero que en realidad son una representación de nuestro propio mundo, y una representación en algún modo mítico que yo creo que hace que sea más profunda el entendimiento de nuestra realidad. La verdad es que tú nunca sabes por qué haces una novela, por qué se te ocurre una historia. Siempre digo que tú no escoges las historias que escribes, sino que las historias te escogen a ti, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el huevecillo, el germen primero de esta novela? Primero, el deseo de escribir una historia con plena libertad, una historia recuperando el placer de mis 14 años, de cuando escribía con 14 años. He querido hacer un cuento para adultos, ¿no? Un cuento para adultos que se te metiera debajo de la piel, ¿no? Y después resulta que empezó a salirme esta historia. ¿Y por qué esta historia? Pues primero porque soy un amante de la ciencia ficción, y sobre todo me encantó Blade Runner, me encantó la idea de los replicantes como seres enfrentados a la muerte, ¿no? Vertiginosamente a la muerte, igual que todos nosotros, los seres humanos también tenemos la muerte ahí delante de nuestros propios ojos, pero no las apañamos para vivir olvidándolo. Entonces, de alguna manera, mi protagonista es una replicante, y es una replicante que, como digo, está completamente enferma por la fiebre del vértigo de la vida, enferma porque ama la vida y porque se le va de la punta de los dedos, porque está oyendo el viento del tiempo pasar por sus oídos de una manera ensordecedora, ¿no? Esta novela, más que ninguna otra, yo creo que depende de la fuerza de su personaje principal, que es Brona Husky. De hecho, en la escritura de esta novela he pasado por momentos especialmente difíciles y he estado a punto de tirarla, y si no lo he hecho ha sido porque Bruna no me ha dejado. Creo que de todos mis personajes es el más cercano a mí en un sentido
en un sentido imaginario, ¿no? pero y muy interior y muy íntimo. Y luego hay alrededor todo un montón de personajes, como en todas mis novelas, ¿no? Que son en apariencia muy heterodoxos y en apariencia hasta monstruosos en algún sentido, y que sin embargo luego se demuestra que esos personajes que son supuestamente monstruosos pues en realidad son mucho más válidos que los personajes aparentemente normales y que están ocupando lugares de poder, ¿no? Y por otro lado, esta Bruna replicante pues no tiene nada de extraño, no tiene nada de artificial. En realidad todos los humanos somos como ella, todos los humanos olvidamos nuestro pasado y lo volvemos a recrear, como he dicho antes. Es como si todos nosotros tuviéramos memorias falsas, artificiales, implantadas, igual que mi Bruna.